cae. Ahora, si alguno de ustedes tiene alguna duda, láncela ahora, ya para poder partir y poder tener el tiempo adecuado de explicación de todo esto, porque como se habrán dado cuenta, estamos en octubre, deberán quedar unas 2 o 3 clases más, este nos acaba el año, ¿ya? Por lo tanto, tengo que comprimir, es harta la información, pero creo que va a quedar más o menos claro porque se ven fenómenos similares en la historia actual de Chile, entonces creo que va a quedar más o menos claro, ¿ya? ¿Dudas? ¿Alguien tiene alguna duda antes de partir? Este Power lo voy a subir a el drive de los documentos varios que tienen de historia, así que si les llega a ser útil para la última actividad, ahí va a estar, ya para que no tengan dudas. Ahora, voy a partir no con la cuestión social, que es lo que nos convoca hoy día, sino que voy a partir un poquito retomando lo de la clase anterior. Recuerden que Chile durante el siglo XIX cambia mucho su conformación territorial. ¿A qué me refiero con que cambie su conformación territorial? A que Chile es lo que conocemos como Chile actualmente desde el siglo XIX, ¿ya? Eh, que el siglo XIX es todavía 1800 algo, ¿ya? Entonces, cuando Chile empieza a ser Chile, Chile tiene unos límites bien difusos, bien no tan claros, hasta que se pone a definir qué quiere límites claros. ¿Por qué? Porque necesito tener una unificación territorial, que todo el territorio me funcione como uno, y segundo, porque quiero sacarle provecho económico. Lógico, quiero, si tengo una tierra, quiero explotarla al máximo para poder vender y para poder tener recursos. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Lo primero que vamos a tener es que en las clases anteriores ya vimos un poco que son varios años en que Chile va a tomar ciertas decisiones para poder eh, consolidar el territorio. Se incorpora Chile al principio, luego llegan los alemanes a toda la zona de Valdivia y Anquihue, que ya lo vimos, se ocupa la Araucanía, esperen que más que llevo un chat acá. Una guerra contra España que no es muy importante, la verdad, le ganamos a España, ya, pero es algo no muy relevante, un intento, un manotazo de ahogado que da España por intentar recuperar. Y las cosas que son más importantes. La guerra del Pacífico, ¿cierto? Este triunfo en el norte del país que va a derivar a que Chile se extienda muchísimo hacia el norte. La pérdida de la Patagonia en el sur, porque mientras estábamos en el norte haciendo la guerra, Argentina se aprovecha y saca una parte del territorio patagónico chileno. Y la isla de Pascua, que es una especie de tratado diplomático, una negociación. Aquí no hubo guerra, ya para poder tomar la isla de Pascua. Ahora, como podrán ver en la guía 7, lo que ustedes tienen que hacer fundamentalmente es decir cómo se hizo cada una de estas cosas y en qué consecuencias tuvo. ¿Dónde está más claro eso? Acá. Ya, si ustedes se ponen a ver acá este mapita conceptual, se van a dar cuenta que aquí salen las distintas estrategias. Por ejemplo, bélica. ¿Qué es bélico? Hacer la guerra. ¿A qué nos lleva? A la guerra del Pacífico. ¿Y qué zonas vamos a tener gracias a la guerra del Pacífico? El norte. El norte, Tarapacá, Antofagasta, ustedes pueden ahí, lo buscan en Google, no es tan difícil. La idea es que ustedes sean capaces de organizar la información. La otra estrategia que tiene que ver con la derrota o el ataque, digamos, a los mapuches, que tiene como dos estrategias ahí. La política pública, una ley, que es vamos a tomarnos el territorio mapuche, y lo que tiene que ver con guerra como tal, ¿ya? Y también el tema de la ocupación de la Araucanía mediante esta llegada de los alemanes. Con esto ustedes deberían estar más o menos eh, ¿cómo decirlo? Deberían estar más o menos claros para poder rellenar el cuadro de la actividad 7, chiquillos. Y de verdad ahí se van a demorar nada. Ya es una actividad que siempre se hace en primero medio, que es exigida ministerialmente, así que tienen que hacerlo, lamentablemente. Pero de verdad no requiere mucho tiempo si estuvieron en la clase anterior y están en esta, la verdad, que acá están más o menos los tips de cómo rellenar el cuadrito. Y deberían andar bien, no debería ser menos de un 100% porque es rellenar un cuadrito. Ya. Ahora, volviendo a la clase de hoy, en esta misma época, cuando Chile estaba como un poquito desesperado por poder tener más plata, porque en verdad la situación económica de Chile fue bien inestable en el siglo XIX, va a llegar un punto en que, como empezamos a tomar posesión de ciertas zonas o dominio de ciertas zonas, más los inmigrantes que traen muchas ideas de cómo explotar el territorio, Chile va a empezar a generar una nueva pega que antes no tenía, que en el fondo la gente no podía trabajar en El PEP. Leandro. La gente no podía trabajar en un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no habían tantas pegas tampoco. ¿Ya? Entonces, ¿en qué trabajaba la mayoría de la gente? En
el campo. Aquí lo vamos a ver. Chile durante el siglo XIX intenta tomar un control del territorio. Territorialmente se toman todas estas zonas que ya les conté, la Araucanía, Magallanes, la Guerra del Pacífico Norte, ¿ya? Y, no se preocupe. Y por otro lado, el sistema económico, porque Chile en el fondo quiere ser parte de este sistema donde hay intercambio con Inglaterra, hay intercambio con Alemania, y para poder hacer eso, para poder meterse en este sistema como mundial, esta expansión, tiene que tener algo que sea atractivo pues, para Inglaterra, para Alemania, y es por ahí donde Chile empieza a generar pequeñas industrias, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos a la historia de Chile hasta fines del siglo XIX quizá, lo que vamos a tener es que la mayoría de la gente trabaja ¿qué? En el campo, ¿ya? Trabaja en lo que se llama la hacienda, campo, pleno campo. Y por lo tanto, no solo trabaja en el campo, vive en el campo y vive del campo. Porque esa es la gracia de trabajar en el campo. Entre todo tienen asegurada la casa, la comida y otras cosas más, pero estáis obligados a estar en el mismo territorio. Y por otra parte, recuerden que la gente que trabaja en el campo, que se llama inquilino, la mayoría de la gente que trabaja en el campo en Chile, son campesinos que no tienen tierra propia, sino que en el fondo viven del trabajo a la tierra de otros, ¿ya? A ellos nunca les pagan con dinero. Por lo tanto, si no tengo dinero, y hay muchos lugares que me exigen pagar con dinero, no me puedo mover de la hacienda. Estoy fijo en un territorio. Pero con todo este intento de Chile de controlar el territorio, los inmigrantes, meterse en la economía internacional, ¿qué va a pasar finalmente? Chile va a generar una pega alternativa, que son las industrias. Y con estas pequeñas industrias, gente va a dejar de ser campesino y se va a empezar a llamar obrero, porque voy a trabajar en fábricas, ¿ya? Entonces voy a empezar. Mucha gente que vivía del campo va a decir, ¿por qué no? ¿Por qué no irme a Concepción a trabajar en las minas? ¿Por qué no irme a Iquique a trabajar en el salitre? ¿Ya? A toda la zona norte. ¿Por qué no irme de pronto a los frigoríficos en el sur, la carne en el sur, a trabajar faenando, digamos, los productos cárnicos? Cambiar un poco mi estilo de vida y recibir dinero, que es algo que de verdad en Chile no circulaba mucho hasta este entonces porque la mayoría de la gente intercambiaba bienes y servicios. Esto suena súper antiguo, pero así era, ¿ya? Medio como el trueque, no trueque como tal, pero es la idea, ¿ya? Entonces, la gente común, ¿dónde estaba? En el mundo rural. ¿Qué significa mundo rural? El campo. Súper sencillo. La menor cantidad de población pobre, ¿dónde estaba? En la ciudad, muy poquita. Pero esta gente va a empezar a aumentar con este proceso que yo les digo. Entonces, estos campesinos que van a ser inquilinos o peones, inquilino es el que vive en el campo, peón es el que está como mutando de campo en campo, de hacienda en hacienda, ya, moviéndose. Van a querer en algún momento irse a la ciudad a trabajar en las fábricas. Entonces, esto tiene que quedar clarito. Gente que vivía en el campo va a querer irse a la ciudad para poder trabajar en las fábricas. Entonces, ¿en qué van a trabajar fundamentalmente? En las minas de aceite y de carbón. Pero ojo, que mucha gente también va a trabajar en las industrias del puerto, en las industrias de los trenes y en otro tipo de industrias. O sea, de a poco en Chile se va a abrir un nuevo campo de trabajo, una nueva área, ¿ya? Y de esta enorme cantidad no se está inventando, el 90% de la población era inquilino o peón, va a empezar a bajar porque un porcentaje va a empezar a trabajar en estas industrias, pequeñitas industrias, ¿ya? Entonces las ciudades van a empezar a crecer en población. Esto es súper importante para entender por qué colapsa el sistema finalmente. Si trabajo en el campo, vivo en el campo, me llamo inquilino. Si trabajo en el campo, pero voy rotando en los campos que voy trabajando, me llamo peón. Todos en conjunto nos llamamos campesinos, porque trabajamos en el campo. Si trabajo en una fábrica, en una industria, me voy a empezar a llamar obrero o proletario. Ya eso lo tienen que tener claro. Entonces, surge un nuevo grupo social, ¿ya? Que está como, en el fondo, que es chiquitito, pero está en expansión. Así vivía la gente en la época, no muy bien, digámoslo. Las casas eran de adobe, como podrán ver ahí. Adobe, de más que conocen las casas de adobe, porque ustedes la mayoría viven en la zona rural de Santiago, digamos semi-rural. Entonces, obvio conocen las casas de adobe, una especie de barro, ya que para cada terremoto como que esas casas sufren mucho. La gente se transportaba así en el campo, esto era lo que había básicamente. Y esto es lo que va a empezar a ver en
las fábricas, ¿ya? Acá tenemos una foto típica de los mineros salitreros. Como podrán ver, de hecho la ropa es súper distinta. Acá tenemos como, miren cómo se van cambiando algunas cosas porque tienen que ser más prácticas. El hecho acá de usar cierto tipo de ropa para la pega, qué sé yo, ¿ya? Y también, si se dan cuenta en la foto, y porque siempre es bien importante como considerar el factor, acá en el norte vamos a tener una mezcla de población súper importante. Va a haber bolivianos, peruanos, chilenos, todos trabajando juntos porque no se sienten ni bolivianos, ni chilenos, ni peruanos, sino que sienten trabajadores de salida. ¿Ya? Esto va a ser bien importante para lo que viene después, que son las protestas, ¿ya? Entonces, esta gente va a trabajar en el norte, gente que probablemente era hijo de campesino y que dijo, se ve atractiva la pega en el norte, me voy a ir a vivir para allá, a buscar nuevas pegas. Acá tienen más fotos de salitrera, ¿ya? Si se dan cuenta, de todas formas, la gente trabaja torso desnudo, que actualmente está prohibido por ley. Obvio que se pueden hacerlo, porque ustedes saben que en Chile la ley no es particularmente dura, pero lo que sí tienen que en el fondo saber es que la gente trabajaba sin grandes protecciones. O sea, esta gente explotaba salitre, me acuerdo que salitre es explosivo, ¿ya? Entonces para poder hacer este salitre, para poder venderlo y qué sé yo, se tiene que explotar cierta cantidad para que, ¡pum!, salga otra y poder vender el nitrato finalmente, que es la sustancia. Y la gente trabaja sin polera, ¿ya? Entonces, mucha gente va a perder brazos, manos, dedos, piernas, porque de verdad, a pesar de que ahora van a ganar plata, que es algo que antes no hacían, que van a estar en una ciudad nueva, en ciudades y no en el campo, las condiciones laborales, la explotación va a ser tremenda. Y cuando digo tremenda, hablo que esta gente que trabajaba, por ejemplo, en las salitreras, trabajaba 12, 14 horas diarias, si es que no más, ¿ya? O sea, vamos a tener que, si bien por una parte, maravilloso que mucha gente pueda dejar el lugar donde vive por vivir en otro que en teoría ofrece mejores perspectivas de vida, ojo también con considerar que esta gente, a pesar de que va a vivir bien, decente, alguna de ellas, en el sentido de que va a poder tener plata para comprar cosas, por otra parte, mucha gente va a morir, muchas mujeres van a quedar viudas, muchas mujeres van a perder a sus hijos que van a trabajar en este tipo de cosas, por cómo es el sistema de trabajo en Chile, ¿ya? Acá se puede ver, acá hay un niño, una salitrera, y un perrupio allá abajo, un pequeño perrito, 1909, así que estamos hablando del principio del siglo XX, y esto era posible. Tú podías ir a trabajar, tú hombre, por supuesto, no mujer, mujer tú tienes que estar en la casa, recuerden que Chile es un país machista, eh, los hombres iban a trabajar, y también los niños. Por eso era muy frecuente, no sé si ustedes como que manejan esa información, pero antes la gente tenía un montón de hijos. ¿Y por qué la gente tenía un montón de hijos? En parte porque, va a sonar súper feo, pero es la realidad. Necesitan a un niño en el fondo que esté trabajando, necesitan a alguien, si se te muere un hijo, que haya otro que esté reemplazando, porque así era la cuestión en Chile, ¿ya? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, esto no es una mina salitrera, esto es una mina de carbón, esto en el sur. Miren las condiciones en que trabaja la gente. Minas de carbón abajo de la tierra, ¿ya? Miren ahí el carbón, si logran ver arriba de los cascos de esta gente, se van a dar cuenta que el carbón está en todas partes. Si ustedes en el fondo han visto carbón antes de ser quemado en un asado, por supuesto, se dan cuenta que el carbón deja como un polvillo, ¿ya? No es el mismo carbón el que nosotros consumimos en el asado a este. El carbón del asado es carbón de espino, que es carbón de madera en el fondo. Este carbón es carbón de la Tierra. No sé si ustedes saben esto, pero si un carbón es demasiado perfecto en el universo, no es carbón, es un diamante, ¿ya? Son piedras. Entonces, ¿qué pasa? Que estas piedras de carbón, generan un polvillo que es lógico, son piedras que están flotando todo el tiempo, digamos, porque se le están extrayendo, y este polvillo le dejaba a toda la gente que trabajaba en las mineras en el sur. Estas minas son de carbón, son del sur de Chile, de un lugar específico que se llama Lota, que queda cerca de Concepción, ¿ya? Entonces, ¿qué hacía esta gente? Estaba trabajando día y noche, todo el día, y aspirando el polvo del carbón, porque estaban trabajando. Entonces el carbón se va con picotas, así, ¿ya? A diferencia del salitre, que no es tan así el proceso, ¿ya? Entonces acá se va picando, picando, picando la piedra para poder sacarla en carrito. Y cada vez que se pica, se pica, se pica la piedra, sale este polvillo. Y esta gente estaba respirando todo el día ese polvillo, y los pulmones de esta gente se empezaron a enfermar, ¿ya?
generando una enfermedad que a largo plazo se llama silicosis, que hace que el pulmón, un pulmón, ustedes saben que el pulmón hace como esto cada vez que ustedes respiran, ¿ya? Se agranda esa chica, porque ustedes están respirando y tiene que expandirse para tomar el aire y luego baja para poder seguir en el proceso, ¿ya? Los pulmones de estas personas empezaron a estar rígidos, porque el polvo, el polvillo del carbón, hace que las cosas queden como piedra. Ya no están acá las fotos, pero por supuesto un pulmón de las personas que tienen silicosis, un pulmón negro, ¿ya? Y la gente moría 20, 30 años. 20 años porque la gente también trabajaba desde muy niña. Abajo no sé si alcanzan a ver, pero hay una jaulita porque se ponían pajaritos para ver si había filtraciones de gas. Ustedes saben que debajo de la tierra hay gas, ¿ya? Entonces, si había infiltraciones de gas muy fuerte y se podría provocar una explosión con este gas, ya el canarito se desmayaba o moría. Y entonces la gente cuando veía ese canarito, los niños sobre todo que estaban los más encargados de esa pega, tenían que ver ese asunto, corrían hacia las vetas de carbón, gritaban, hay que salir porque hay fuga de gas, y si yo empiezo a hacer así, genero fricción con las piedras, puedo generar una chispa y ¡pum! Explosión. Mucha gente murió en explosiones, mucha gente no alcanzó a salir con las fugas de gas, muchos niños murieron, por supuesto, en esto. Entonces, si bien hay que considerar que, insisto, un cambio de vida para mucha gente, lo otro que tenemos que considerar es el factor de cómo vamos a tener gente muriéndose, ¿ya? Literalmente muriéndose por trabajar, ¿ya? Acá, más imágenes de cómo la gente va a trabajar en fábrica y qué sé yo. Cómo vivían los niños en la época, si pueden ver los pies de los niños nunca tienen zapatos. Los sectores populares en Chile casi nadie tiene zapatos, ¿ya? Lo que genera otras enfermedades, si yo estoy en un ambiente húmedo, sin zapatos, durante el invierno, me puede dar, por ejemplo, y me corto el pie, me puede dar gangrena. ¿Qué quiere decir eso? Que sube la infección por mi pierna, por mi pie, por mi pierna, y se pierde finalmente todo este sector desde el pie hasta la rodilla. Te tienen que amputar. Y si la amputación no sale bien, te puedes morir. Y eso es gangrena, una enfermedad muy, muy, muy frecuente en esta época. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que si bien Chile está como con crecimiento económico muy, muy importante, gracias a todas estas pequeñas industrias que van a aparecer, más el salitre en el norte, el carbón en el sur, Valparaíso que empieza a mandar carbón hacia afuera y salitre hacia afuera, qué sé yo, la economía empieza a crecer, pero la gente que hace crecer la economía vive en condiciones inhumanas, ¿ya? Entonces, la gente va a empezar a acumular un poquito de rabia, que a largo plazo va a llevar a algo como bien parecido a lo que pasó en octubre en Chile, de mucha mayor masividad o violencia, no sé, de mayor extensión en el tiempo también, son varios años. Yo no sé cómo termine lo de Chile, pero por ahora no puedo hablar a futuro. Lo que yo sí puedo decir es que la gente empezó a acumular rabia, porque les ofrecieron un montón de cosas cuando se fueron al norte. Le ofrecieron trabajo estable, plata, una mejor vida de la que estaban viviendo en el campo. Y para la mayoría de la gente no significó una mejor vida, sino que si bien podían comprar ciertas cosas, la explotación laboral era mucha, ¿ya? Que es algo como bien similar a lo que pasa ahora. Podemos tener capacidad de comprar un montón de cosas, pero que tan bien vivimos, que tanto disfrutamos el tiempo, qué tanto tiempo estamos en la casa de calidad, qué tanto tiempo tenemos para conversar en familia, ¿ya? Aunque acá, por supuesto, está peor, ¿ya? No es comparado. Acá tenemos las viviendas clásicas de la gente, de los obreros de la época. Esto es un conventillo, que es un conventillo, fundamentalmente una estructura de casitas todas pegadas alrededor de las otras, donde la gente vivía. Ahí tienen los niños jugando en los patios internos, ¿ya? Todas las cosas se hacían como de manera colectiva, que es algo bien importante de lo que va a generar el vivir en un conventillo. Va a generar que la gente se conozca mucho. Y si la gente se conoce mucho, la gente se puede unir. Lo que es muy bueno en el tema como políticamente hablando, ¿ya? Porque la gente se conoce. Las mujeres sufren los mismos problemas y qué sé yo. Ahora, también sepan que el conventillo son casas de bajísima calidad, donde están todas pegadas una tras otra, entonces estornuda el de la casa uno y el de la casa 10 lo escuchó, ¿ya? Y también, como están tan pegaditas las casas unas a la otra, también tienen que considerar que si se enferma el de la casa uno, probablemente el de la casa 10 también se va a enfermar. ¿Ya? Entonces, la proliferación de enfermedades en esta época es impresionante. La gente se muere de cosas pero que ya no existen, o que están más bien controladas, tuberculosis, por ejemplo, que es una enfermedad que te hace toser sangre, ¿ya? Y que te termina matando, por supuesto.
en lo que les conté, gangrena, un resfrío común puede ser brutal por las condiciones, la cantidad de humedad, porque estas casitas se ponen como no sobre cemento, ya acá hay barro de por medio, y los niños juegan sobre el barro. Entonces, un montón de enfermedades asociadas a la pobreza. Ser enfermo, o sea, estar enfermo porque eres pobre, que es algo bien triste. Acá tienen otro ejemplo de conventillo y podrán ver, toda la gente viviendo en el mismo sector, se quema una casa, se queman todas, que es lo que pasa con los CITES también, que es una estructura bien similar, donde las casas están pegadas. ¿Ya? Abajo podrán apreciar también el tema de cómo las mujeres lavan todas juntas, cómo la ropa va ahí, y cómo las mujeres van a estar súper jodidas con el tema de que tienen que estar ahí esperando a los maridos. ¿Ya? Acá no está esa libertad no sé, mientras tanto las mujeres estaban estudiando, muy pocas van a poder estudiar. Hay autoformación, que es algo bien bonito del movimiento obrero. Muchas mujeres van a aprender a leer gracias a otras mujeres que les van a enseñar a leer. Hay periodos de autoformación, pero no es generalizado. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos cómo son las oficinas salitreras. Son nombres distintos, pero básicamente es lo mismo. Y aquí vamos a tener cómo viven también los niños en el desierto. ¿Ya? Acá tienen otro tipo de enfermedades por el sol, por ejemplo, por el su trabajo. Entonces, la cuestión social, cuando hablamos de la cuestión social, y para ir como dándole algún grado de síntesis al asunto antes de, de irnos como hacia las conclusiones, la cuestión social es que todos los problemas que va a tener esta gente por ser pobre, ¿ya? Por vivir en la ciudad, por haber decidido abandonar el campo y tener una nueva vida en las ciudades dentro de estas fábricas. La silicosis en el caso del carbón, el tema de las enfermedades asociadas al polvillo del desierto más el sol en el norte, el caso de la tuberculosis, la gangrena, todo eso, más, y acá tenemos el lado B, ¿qué hacían las mujeres cuando, si sus hombres se morían o si no les alcanzaba para vivir y vivían en la ciudad? Muchas mujeres se terminaron prostituyendo, ¿ya? Muchas mujeres terminaron asesinadas también por prostituirse. Que recuerden que Chile siempre ha sido un país machista. ¿Qué pasa con los niños? ¿Los niños se escolarizan? No. La mayoría de los niños trabaja. O sea, ahí tienen una gran cantidad de población que no va a ir al colegio y que por lo tanto no va a tener, digamos, las posibilidades ni siquiera de votar, que es algo tan básico, ni de votar, ni de cambiarse de trabajo así como así, digámoslo. Es gente que va a quedar muy marginada en cuanto a la alfabetización, la educación. ¿Qué pasa con los accidentes laborales? ¿Están cubiertos por algo? No. ¿Horarios de trabajo hay claros? No. ¿Los sueldos están fijados con claridad? Tampoco. ¿Cómo se paga el sueldo en la época? El sueldo en la época se paga en algunas partes con dinero real, pero en otras partes se paga en una cuestión que se llama ficha. ¿Qué son las fichas? Fundamentalmente una plata inventada como por el jefe de la salitrera, donde el obrero salitrero, que hacía fundamentalmente, iba con esta ficha que le pagaban a comprar al almacén de este lugar, de la oficina donde vivía, y el almacén era del mismo dueño que le pagaba en ficha. Entonces, en el fondo, el dueño de la salitrera no perdía ni un peso. Incluso pagándole a los obreros, estaba ganando, porque esos obreros iban a gastar la ficha en el propio almacén del mismo salitrero. Entonces, nunca perdían. Los grandes burgueses que están a cargo de la salitrera, muchos de ellos ingleses por lo demás, una de las salitreras más famosas es Humberston, comprenderán que en Chile no es por ningún lado, ¿ya? Vamos a tener que esta gente fundamentalmente se va a aprovechar un montón de que, ¿qué pasa? No hay leyes, no hay leyes que regulen esta atrocidad, digámoslo, ¿ya? Entonces vamos a tener un montón de gente trabajando día y noche, rompiéndose el lomo, digamos, bajo el sol, para poder sacar estas cosas o dentro de las minas de carbón o en el puerto en Valparaíso, ya, por ejemplo, y les van a pagar de esta forma. O sea, ni siquiera van a poder, porque si se dan cuenta, es lo mismo que el campo finalmente. Si me pagan una moneda que solo puedo usar en una salitrera, si me muevo de esa salitrera y voy a otra, e intento comprar algo, no puedo comprar. ¿Soy libre? No. Entonces, obvio que la gente estaba profundamente molesta, ¿ya? Ahora,
es importante también como considerar el factor no solo molestia, sino que también, insisto, autoformación, ¿ya? Entonces, tenemos acá, ahí está lo de la pulpería, ¿ya? Así que para que lo vean, qué es lo que es, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a tener acá? Aquí está la síntesis. No hay leyes sociales, no hay derecho, los niños trabajan, la gente está desprotegida, insegura, las jornadas laborales son una ridiculez, ¿ya? Y los salarios que son ridículos también. Respecto al tema de la problemática de las casas, por ejemplo, la gente vive en conventillos o ranchos, esto que ya les mostré, la gente vive hacinada, que quiere decir, vive toda la gente pegada junta en una casa muy chica, por ejemplo, y no es una casa muy chica, todas las casas chicas están pegadas una a la otra, entonces va a generar un montón de problemas de salud y de higiene, y problemáticas sociales diversas que sale acá abajo, el tema de la prostitución, el tema de la mortalidad infantil que está disparada, la cantidad de niños que se mueren en esta época es altísima, ¿ya? Y también respecto a eso vamos a tener otras enfermedades como sociales, por ejemplo, el alcoholismo, ¿ya? Cuando los hombres se den cuenta de que de verdad esta cuestión es un sistema horrible, muchos de ellos van a caer en alcoholismo y van a gastar lo único que tienen en alcohol. Muchos de ellos van a terminar con enfermedades asociadas al alcoholismo o van a dejar de trabajar. Y eso significa una familia completa en el abandono, ¿ya? Entonces, quiero que entiendan que de verdad, cuando hablamos de la cuestión social, hablamos de un montón de cosas, ¿ya? Y entre ellas, queridos, el tema de yo sé que les va a parecer como ridículo, ¿eh? Pero el tema, por ejemplo, de la depresión. ¿Cuánta gente no va a vivir con depresión? ¿Cuánta gente no va a querer como eh, no seguir viviendo, digámoslo, con esto? ¿Ya? Si esto fuese el día de hoy, ustedes estarían trabajando. Solo para que sepan más o menos como que esa es la realidad. Y estarían trabajando 12 horas diarias más o menos con sus padres todo el día. Si es que fueran varones, si es que son mujeres, están condenadas a estar en la casa, hacer todas las cosas de la casa y esperar. Una cosa bastante horrenda, realmente. ¿Ya? Muchas mujeres también terminan trabajando en cosas como no tan formales, pero en el fondo lo que nunca tenemos, insisto, lo que no podemos olvidar es que esta situación es transversal y ocurre en todo Chile. Si vamos al norte, las salitreras ocurre, si vamos al sur, las minas carboníferas ocurre, y así sucesivamente. ¿Ya? Luego, ¿cómo se organizó esta gente? ¿Qué ideas influyeron? ¿Cómo se llevó adelante? Bueno, esto más o menos vamos a dejarlo como medio abierto porque la próxima clase ya quiero darle mayor relevancia al asunto. Los obreros, la gracia que tienen los obreros es que viven en las ciudades, no viven en el campo. En el campo la gente está como aislada, ¿ya? De las noticias, de la información, de la lucha muchas veces. Si ustedes de hecho se ponen a pensar en el campo mismo, para, por ejemplo, estos últimos movimientos sociales que ha habido, si bien reaccionaron lugares menos campestres, como por ejemplo Peñaflor, o por ejemplo Talagante, con estas últimas protestas en octubre, qué sé yo, muchos lugares que quedaron un poquito más aislados, la vida continuó como si nada, ¿ya? No estoy diciendo que no hayan hecho nada, sino que hablo de la masividad, de cuánta gente realmente quiso participar de este movimiento. Entonces, eso pasa en el campo, pero en la ciudad la cosa es distinta. En la ciudad yo me encuentro con A, B, C, D, que probablemente tiene más información que yo. Quizá viajó, quizá leyó cosas que yo no leí, quizá me quiere enseñar cosas. Entonces, cuando yo pienso en eso, pienso en que hay mucha gente que está dispuesta a darme un segundo de atención y decirme, ¿sabes qué? A ti te están explotando. Y ¿sabéis qué? Hay mucha gente que está siendo explotada como tú, al mismo tiempo que tú, y se están revelando. Y de a poquito, estos obreros que trabajaban todo el día en la salitrera van a empezar a tener ideas de qué hacer, de cómo reaccionar ante esta injusticia. Y acá sale, por ejemplo, en este monito que esta mambita conceptual, una cosa así, digámoslo, las distintas ideas que van a empezar a meterse en la cabeza de los obreros. Lucha de clases, revolución, anarquía, ¿ya? Justicia social, las ideas de democracia. De a poco ideas que no son gestadas en Chile van a entrar muy fuerte en Chile, con obreros que van a viajar a Chile, con gente de la élite que va a educar a los obreros en Chile y obreros mismos que se van a autoformar
leyendo cosas que están pasando afuera, leyendo sobre comunismo, leyendo sobre marxismo, leyendo sobre cómo derrocar este mundo capitalista, porque eso está pasando en Chile y en todos lados al mismo tiempo. ¿Ya? No es que Chile sea como el lugar donde los obreros están sufriendo, donde hay industria y los obreros sufren, ¿ya? Porque básicamente no existen las leyes ni la protección para hacer algo. Hasta la iglesia se pregunta, ¿qué hacemos con esta injusticia? La gente está muriendo con ganas, ¿ya? No voy a adentrarme mucho en las ideologías porque en la siguiente clase vamos a ver eso y ya el vínculo con Europa, pero lo que sí tienen que ver es lo que está pasando abajo. 1903, huelga portuaria en Valparaíso. Todo el puerto de Valparaíso se enciende en el sentido de las protestas populares y se enciende literalmente. Un montón de obreros va a quemar gran parte del puerto de Valparaíso. ¿Ya? Entre las cosas que queman, queman el periódico El Mercurio del Paraíso, porque el Mercurio no era de Santiago originalmente, era de Valparaíso. Queman las oficinas de Mercurio. 1905, 2 años después, huelga de la leche y la carne en Santiago. ¿Por qué? Porque suben los precios de la leche y la carne. ¿Qué hace la gente? ¡Fua! A las calles. Este tipo de manifestaciones termina con gente, digamos, enfrentándose directamente a las fuerzas del gobierno, que el gobierno va a intentar reprimir, una cantidad de muertos muy grande, la destrucción de varias partes de Santiago, porque los obreros van a sublevarse contra la autoridad. 1907, quizás lo que más nos suena a todos, la huelga de la Escuela Santa María de Iquique, ¿ya? Eh, obreros salitreros, a los que no se les había pagado el sueldo en una gran cantidad de tiempo, que le piden al gobierno intervenir, en estas salitreras, digamos, que haga algo, el gobierno se niega a hacer algo, entonces los obreros que hacen se radicalizan, se van a la ciudad de Iquique y se toman un colegio, que es la Escuela de Santa María. Miles. ¿Y qué va a hacer el gobierno? Quizás como lo que más conocemos por la respuesta del gobierno, los va a matar a todos, ¿ya? Van a mandar un pelotón del ejército en el fondo, y el ejército se va a encargar de matar a toda la gente que protestaba. Eso es Chile a principios de siglo, ¿ya? Eh, por lo tanto, esto va a tener hartas consecuencias a largo plazo, hartas consecuencias. Algunas positivas, se van a lograr algunos cambios a costa de la vida de muchísima gente, y a largo plazo también esto va a generar como un descontento respecto a la forma de gobierno que va a generar como cierta modificación a cómo se estaba gobernando en Chile, ¿ya? Ahora, vamos a entrar muy fuerte ya en la próxima clase respecto a las protestas y cómo esto va, la idea, qué es marxismo, qué es socialismo, qué es comunismo, qué es anarquismo, para que entendamos un poquito como por qué la gente va a tomar esta decisión, pero también tenemos que considerar este nivel, esto es masividad, chiquillos. Uno como que piensa como, ay, la gente en el último tiempo, miren cómo protesta ante la gente, lo está distinto. No, esto es, ¿ya? Gente en las calles tomándose ciertos lugares para poder manifestarse popularmente. Miren la cantidad de gente acá, ahí con los sombreritos, ¿ya? Eh, miren acá, en el norte también. Estas son imágenes, creo que antes de la toma de las puertas de Santa María. No recuerdo muy bien esto. Miren acá como los obreros van a tener hasta un periódico, ¿ya? Entonces, los obreros se van a organizar. Ya vamos a ver cómo esto va a llevar a largo plazo en la sindicalización, que es algo súper importante incluso para ustedes, porque es un derecho laboral que hasta el día de hoy existe, ¿ya? Pero cómo esto va a llevar a, por fin, chiquillos, derechos laborales. Gracias a esto, a largo plazo vamos a tener derechos, contrato de trabajo, cantidad de horas, salarios fijados, como con anticipación, ley de accidentes laborales a futuro, ley de descanso dominical, que vamos a tener que en el fondo poder descansar un día a la semana, pero la gente no descansaba nunca, descansar el domingo, que no trabajen los niños, que es algo obvio, pero que no había leyes para eso. Entonces, a largo plazo toda esta sublevación obrera va a llevar a un montón de derechos que nosotros estamos gozando, ya hasta por ahí, porque vamos a ver que algunos derechos con el tiempo se van a perder, ¿ya? Pero cuando pensamos o cuando vemos como, ay, es que miren, en Chile ahora la gente es muy violenta, no, es un comportamiento histórico, es un comportamiento no solo en Chile, ya cuando la gente siente cierto grado de injusticia o impotencia, esto tiende a pasar. ¿Ya? Y en el caso de Chile, lamentablemente, la mayoría de las veces sí ha conducido a cambios reales, a derechos, por ejemplo. Y digo lamentablemente porque mucha gente murió para esto. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de las escuelas de Santa María, miles de personas murieron en un día, ¿ya? Miles. Entonces, eh, es bien interesante lo que vamos a ver, que la próxima clase ya vamos a ver las protestas como tal, vamos a ver las ideas como tal, me imagino que ustedes algo sabrán de anarquismo, comunismo, algo estará en su cabeza. Son cosas que suenan como bien feas también, como la gente le tiene bastante rechazo
a estos ismos, ¿ya? Pero considerar eso, considérenlo también como para pensar el Chile que se nos viene en octubre, ya que ya empezó, digamos, a sulfurarse gracias a al, casi homicidio del niño ahí en el Mapocho. Pero quiero que entiendan que esto es más o menos la historia de Chile ya a finales del siglo XIX, que se nos va a repetir, que se nos va a volver, cada cierto tiempo esto vuelve, pero que sí llevó a la consolidación de derechos y qué sé yo, ¿ya? Esto ahora está grabado, lo pueden ver cuando lo suba a YouTube, ¿ya? Así que cualquier problema, cualquier cosa, ustedes me avisan y todo estará fantástico, ¿ya? Dudas, me pueden preguntar al WhatsApp si tienen algún problema. Y si tienen algún atado con la última actividad, voy a hacer una clase específica respecto a cómo rellenar el cuadro y cómo en el fondo, no se preocupe, Leandro, cómo rellenar el cuadro para que lo hagan bien, ¿ya? Se me va a cortar, así que eso, espero que les haya gustado la clase. Y esta información la voy a subir, como les digo, al canal de YouTube para que se la puedan pasar a sus otros compañeros también, ¿ya? Así que eso, cuídense mucho, que estén bien. Chaito. Chao. Abracitos a todos. Bye, bye.